Hola, soy Edja Ramos y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial, pero es un tema que creo que es necesario hablar más porque hay tantas preguntas o a veces un cierto sentido de confusión cuando se habla sobre el evangelio de la prosperidad. La verdad es que solamente hay un evangelio y lo dice la Biblia. El único evangelio es aquel de Cristo Jesús, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que va a regresar. Ese es el único evangelio que existe. Sin embargo, hay ciertas denominaciones y movimientos que han creado otro tipo de evangelios. Entre ellos está el evangelio de la prosperidad. Hace un tiempo yo hice, no sé si fue un reel en Instagram o un post, algo hice y causó un poquito de controversia porque gente fue como que, entonces no le puedo pedir nada a Dios. Como que se fueron a otro extremo que creo que es importante, que al momento de hablar de este tipo de temas donde tal vez tú puedas tener una opinión o una experiencia totalmente distinta a la mía, estemos abiertos a escuchar lo que se nos está diciendo, especialmente si se nos puede mostrar bíblicamente esto, porque creo que a final de cuentas no se trata de lo que yo digo, lo que yo pienso, ni lo que tú dices, ni lo que tú piensas, sino lo que Dios ha hablado en su palabra. Y si lo que creemos o pensamos no se alinea a la palabra, entonces nosotros somos los que debemos de cambiar y no tratar de adaptar la Biblia a nuestras creencias. Pero lo que sucede con este tema de la prosperidad, lo que le llamamos el evangelio de la prosperidad, es cuando en las iglesias los predicadores, las personas, la manera en la que hablan, todo lo que enseñan, todo lo que predican, todo el énfasis está en lo que Dios te puede dar y en lo que Dios puede hacer por ti en esta tierra. Es decir, Dios te va a dar tu casa. Vemos videos de gente profetizando quiénes van a tener una casa. Vemos a pastores manipulando a las iglesias diciendo, yo siento que alguien me va a traer una ofrenda de $100, a ver quién trae una de 1000, y la gente tirando dinero en los altares, manipulando a la iglesia diciendo que si ellos dan dinero entonces Dios va a hacer algo por ellos, y se manipula mucho a la luz de la necesidad de las personas o aún a la luz del deseo de tener más, el deseo de este éxito, el deseo de tener algo. Y lo podemos ver mucho aún si tu iglesia no es una iglesia, lo que le llamamos acá un mega church, que son esas iglesias parecen estadios de miles de personas, pero vemos cómo la iglesia a veces, y esto es algo que Jaciel y yo hemos tenido conflicto, que luego espero algún día poder hablar un poco más de ciertas situaciones que hemos pasado, pero a veces por prudencia no digo nada. Pero a veces en ciertas iglesias, ¿no? Como podemos ver que todo lo que se ora, todo lo que se predica, cada canción, todo lo de la iglesia está basado en Dios. Dame, Dios provee, toda la oración es Dios sana ahorita y da ahorita, y todo es Dios danos algo, pero jamás se habla del verdadero evangelio, que es de Jesús. Jamás se menciona el sacrificio de Jesús, jamás se nos habla de la suficiencia de lo que Él ya ha hecho por nosotros a la luz de la eternidad, y todo se trata de todo lo que Dios nos puede dar. ¿Y sabes algo? Sí, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer milagros, yo creo que Dios puede hacer lo que a Él le plazca porque Dios es Dios, pero lo cierto es que si Dios jamás vuelve a hacer algo por nosotros, sigue siendo más que suficiente, porque Él ya hizo el milagro, hizo la obra, nos dio el regalo más asombroso, ha hecho lo más maravilloso, inexplicable por nosotros al redimirnos. Tú y yo estábamos totalmente perdidos en nuestro pecado, no había nada en nosotros que pudiéramos hacer para ganar la salvación. Estábamos muertos, hundidos en pecado, sin esperanza, pero Dios, en su gran misericordia, en su fidelidad, en su soberanía, en su sabiduría, decidió crear este camino para redimirnos mediante el sacrificio de Jesús. Y dice que todo aquel que crea en Él, entonces es salvo. Eso es lo más maravilloso. Dios no me debe nada. Dios no me debe salud, no me debe dinero, no me debe provisión, no me debe absolutamente nada. Todo es gracia. Absolutamente todo lo que yo pueda obtener es gracia. No es porque yo me merezca algo. Y vemos a tantas personas diciendo, es que ya no creo en Dios porque no contestó mi oración. Ya no creo en Dios porque mis papás se divorciaron. Ya no creo en Dios porque un familiar se murió. Ya no creo en Dios porque tengo deudas. Ya no creo en Dios porque no proveyó para mi escuela. Ya no creo en Dios. Y es como, entrega a su hijo, paga una deuda que tú no podías pagar a la luz de la eternidad, y lo único que podemos decir es, Dios no me dio dinero, Dios no me dio salud, porque sabes que todos vamos a morir. Todos en esta tierra vamos a morir, pero ¿qué pasa en la eternidad? Eso es lo que Él nos ha dado, una esperanza eterna. Y todo este movimiento del Evangelio de la Prosperidad no te habla nada del sacrificio
sacrificio de Jesús. No habla del arrepentimiento, no habla de la santidad, no habla de la obediencia. Todo habla, ten fe que Dios te va a dar, Dios te va a proveer. Tú declara y la gente ora, es que yo decreto que Dios en este momento está arreglando tus finanzas. ¡Wow! ¿Qué? O sea, eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Nos empezamos a poner en el lugar de Dios, a declarar y decretar y decir cómo van a ser las cosas. Eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, porque simplemente analiza el Nuevo Testamento. Estas personas que caminaron con Jesús, estas personas que establecieron la primera iglesia, esta es la primera generación de cristianos. Vemos a mártires, vemos que la mayoría de los discípulos murió a causa del evangelio. Vemos a un Pablo narrando que estuvo en la necesidad, en la afrenta, en la cárcel, corriendo por su vida, terminó decapitado. No es glamour, no se trata de quién tiene la mejor vida. No vemos estas vidas fáciles, estas vidas donde si Dios te lo quiere dar, excelente, gloria a Dios, pero si tampoco te lo da, excelente, gloria a Dios, porque no se trata de eso. De hecho nos dicen Colosenses 1 del 1 al 3, si no me equivoco, o Colosenses 3 del 1 al 3, Colosenses 3 del 1 al 3, que no tengamos la mirada fija en las cosas de esta tierra. A veces tú y yo ponemos nuestra vida, nuestro todo en lo de esta tierra, pero todo esto va a pasar. Y por eso digo que me entra esta impotencia, porque vemos cómo en la Biblia dice que no hagamos tesoros en esta tierra, que donde está tu corazón, ahí se encuentra tu tesoro. Nos está hablando de los afanes de esta tierra, nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que no nos preocupemos por lo de esta tierra. Pero este evangelio de la prosperidad va en contra de todo eso, va en contra de todo lo que dice la Biblia, y lo podemos leer, lo podemos narrar, pero nos dejamos engañar, porque ¿sabes qué? Es un evangelio muy cómodo, es un evangelio donde no me tengo que esforzar, no tengo que arrepentirme de nada. Ni me estoy pensando en la eternidad. Lo único que me preocupa es que Dios me dé, que Dios me provea, que Dios sea mi genio en la lámpara, donde lo frote me tiene que conceder mis deseos, y si no, no es bueno, y si no, no es Dios, y eso está mal. Y yo sé que a veces por ignorancia podemos creer este tipo de cosas, porque es la iglesia que siempre hemos creído, crecido, ido, asistido. Los padres tal vez creyeron de esa manera y ha sido por generaciones, pero es momento de que realmente leamos las escrituras. No podemos justificarnos detrás del yo no sabía, porque está en la Biblia. Y somos privilegiados de tener una Biblia, de poder siquiera ver este video, de siquiera yo poder grabar este video. Hay países, hay personas allá afuera que no pueden, que son perseguidos, que no pueden tener Biblias, que no pueden hablar abiertamente de Cristo porque los matan, los meten a la cárcel, les hacen de todo. Y tú y yo tenemos este privilegio, y tenemos el privilegio de tener una Biblia. Y aun si no puedes comprarte una Biblia, hay aplicaciones gratis de la Biblia en tu celular, está la Biblia en el internet. No hay excusa para no saber, para no estudiar, porque si no conocemos lo que dice la Biblia, fácilmente vamos a ser engañados por todo lo que vamos a ver allá afuera. Y la verdad que este es un tema que aún me gustaría profundizar muchísimo más, pero quería empezar esta conversación, quería empezar a traer esto, que sé que no es un tema popular, sé que no es lo más padre, sé que no es lo que la gente quiere escuchar, pero creo que es lo que es necesario hablar. Así que hasta aquí dejo esto. Me encantaría ver tus comentarios, sea que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero siempre manteniendo el respeto y todo llevándolo a las escrituras, porque recordemos, no se trata de ti y de mí, sino de Dios y de su palabra.